Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. Feliz jueves. Muchas gracias por acompañarnos, en especial a la gente de Honduras. Este webinar es especialmente direccionado para ustedes y pensado para ustedes. El webinar del día de hoy se titula Pruebas generales en granjas fotovoltaicas y nos estará presentando el tema Félix Lesmes. Este webinar fue organizado con la ayuda y en colaboración con la IEEE de sección Honduras, el PES y el IAS igual de la IEEE. Con nosotros se encuentra Henry Savillón, él es parte de la IEEE sección Honduras. Henry, buenos días, puedes saludar a nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarles y esperamos que puedan disfrutar de este webinar y de las colaboraciones que esperamos tener. Saludos. Gracias, Henry. También les comento que este webinar no sería posible sin nuestro representante en Honduras, así que gracias también a Axor. El día de hoy él les habla, me presento yo, soy su coordinadora, Daniela de Vacas, y yo soy especialista de marketing para Latinoamérica, y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier solicitud, duda o comentario que tengan. Ustedes pueden ver también en pantalla cómo funciona nuestra plataforma. Ya creo que la mayoría estamos familiarizados con la misma. Sin embargo, a la izquierda tienen ustedes las cámaras del staff de Meger. En la parte inferior ahí tienen también ustedes nuestras redes sociales. Pueden visitar nuestro sitio web y a la derecha pueden ustedes solicitar un demo y les pedimos que por favor nos envíen sus preguntas y sus comentarios durante la presentación y los mismos serán contestados y resueltos al final de la presentación. Vamos a responder unas cuantas preguntas con Félix. Recuerden que pueden ajustar cada ventana en el tablero según su preferencia, pueden moverlas también dependiendo de cómo ustedes se sientan más a gusto. Esta sesión será grabada y el día de mañana se les enviará un correo de notificación con el link de la grabación de la sesión y además con el link de su certificado de participación. Les invitamos a que visiten nuestra página web csa.meger.com/webinars para que vean también la agenda de nuestros siguientes webinars. El día de hoy, con mucho gusto, nuestro moderador es Moisés Arenas, él es gerente regional del área de Centroamérica. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Daniela. Pues, muy contento de estar aquí apoyándote nuevamente en un webinar más, ahora con nuestra gente de Honduras y el capítulo de la IEEE. Así que un gusto para mí estar aquí. Bienvenidos y gracias por estar. Bueno, esta mañana nos va a acompañar un amigo, un hermano, Félix Lesmes, de la fábrica de Dover en Inglaterra, quien labora en el desarrollo de productos y especialista en aplicaciones. Ya hemos hecho varias campañas juntos en Centroamérica, entre ellas Honduras, y el que nos va a estar acompañando hoy entonces como disertante en esta actividad. Bienvenido, Félix. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Daniela. Un agradecimiento al IEEE por esta oportunidad, a Ansor también por ser nuestro apoyo local en la región. Soy Félix Estupiñán Lesmes. Yo tiendo a cortar el apellido para no ocupar tanto espacio. Soy graduado de la Universidad Nacional de Colombia en Ingeniería Eléctrica y especialista en Economía Energética de la Universidad Carlos III de Madrid. Este es mi email directo de trabajo. Pueden contactarme en cualquier momento para dudas técnicas, comerciales, aplicaciones, así no sea aplicaciones con nuestros productos. Es parte de nuestro trabajo entender sus necesidades y poder brindar soluciones. Hago parte del equipo de desarrollo de productos y aplicaciones especiales, además de trabajar de la mano con nuestros equipos comerciales en las diferentes regiones a nivel global. Vamos a pasar inmediatamente con la presentación. ¿Por qué Meger? Los 4 pilares con los que nosotros promovemos nuestros productos es porque nosotros ponemos ante todo la seguridad de los usuarios, del personal, la seguridad de los equipos y de los sistemas antes que cualquier cosa. Son equipos confiables, precisos, son fáciles de utilizar, es un manejo intuitivo, es algo de lo que también nos enorgullece.
Además de ser equipos robustos que se pueden caer, puedes caminar encima de ellos y siguen funcionando sin ningún problema. Voy a pasar a dar unas ideas iniciales sobre el mercado de energía fotovoltaica. Es un mercado bastante dinámico. Hay algunas partes, aspectos que aún no entendemos, no son claros para la industria, para los desarrolladores de productos, equipos de mantenimiento. Una de las razones por las que comparto esta fotografía es porque en el momento en que estaba visitando esta planta solar, me encontré con este operador y él estaba muy orgulloso de mostrarme su herramienta de trabajo, porque él mantenía esta planta libre de maleza, de hierba, y yo pues con mi instrumento de Megger le instruía también que nosotros también manteníamos el sistema activo. Así que hay muchos aspectos que no entendemos si no vamos a campo, si no estamos hablando con los equipos de servicio. Es algo que nosotros hacemos en Megger. Trabajamos de la mano con instituciones, fabricantes de equipos de industria, equipos de componentes de la energía solar, y también tenemos personal trabajando en el desarrollo de estándares, así que entendemos de primera mano los problemas y las necesidades de la industria. Algo que estamos encontrando cada día es más frecuente en nuestros sistemas es AC y DC. DC es más común en nuestros sistemas. Después de más de 100 años en los que Westinghouse y Tesla no se entendían, se vuelven a encontrar más de 100 años después y estamos otra vez trabajando DC y AC de la mano. Son unos de los retos que tenemos los fabricantes de equipos, desarrolladores de proyectos, porque hay menos equipos para hacer pruebas, especialmente en DC, pero pues la necesidad está creando bastante presión para que salgan al mercado. ¿Qué ha hecho que veamos una evolución más activa de sistemas fotovoltaicos? Es la reducción de costos. Antes era muy difícil poder acceder a sistemas fotovoltaicos. Los paneles solares eran demasiado costosos. A día de hoy ya se encuentran asequibles para cualquier tipo de desarrollo, bien sea industrial, doméstico o a nivel de generación. Eso ha hecho que se incremente la presencia de esta tecnología. Este reporte que está disponible en Internet es libre de acceso, Global Energy Monitor. Van a encontrar información sobre el estado actual del mercado energético, especialmente fotovoltaico y solar. Hay bastantes estadísticas interesantes, como esta. Esta es una gráfica de las que hay ahí, donde muestran los proyectos activos que están presentes en la región y los que están liderando en este momento, pues Brasil, Chile, Colombia y Perú, con proyectos en desarrollo. Hay bastantes estadísticas interesantes para entender la importancia de la región a nivel global. Es una región en la que se están desarrollando muchos proyectos. El nivel de maduración que se presenta, por ejemplo, en Europa no existe en Latinoamérica. En Latinoamérica podríamos decir que todo está por hacerse. Unos números para de pronto empezar la conversación, solo para referencia, en una planta fotovoltaica de 20 megavatios, podríamos encontrarla sobre o más de 64,000 conectores de diferentes combinaciones, más de 40,000 módulos fotovoltaicos y al menos un módulo tiene que ser reemplazado al mes. Estos son solo para tener más o menos una idea de las dimensiones de los problemas que estamos tratando de referir en esta presentación. Más datos. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes que encontramos en daños en módulos fotovoltaicos? Intencionalmente salté aquí del número 4 al 7 porque entre 5 y 6 se refería a
de pronto a daños en transporte o en muchos casos robos de mercancía o de componentes. Pero los daños más frecuentes que encontramos en módulos fotovoltaicos es la combinación de conectores de diferentes marcas. El vidrio se puede romper de pronto en procesos de instalación o por proyectiles que están volando en las instalaciones. Conexiones que no son adecuadas y la parte trasera del módulo también se puede dañar, pero son de los riesgos más frecuentes que encontramos. Y fallas técnicas en sistemas fotovoltaicos, de nuevo, las conexiones son un problema frecuente, bien sea porque hay conexiones erróneas o son ausentes por diferentes circunstancias. Conectores que se han quemado o se han roto, precisamente puede ser una causa de conexiones inadecuadas. Vemos acá conexiones inadecuadas, es el otro aspecto, y daños en cables por diferentes circunstancias. Pueden ser daños ambientales, presencia de animales, roedores, robos de cables que se pueden presentar en algunas instalaciones. Salto de nuevo a 5 y 6, que son los mismos casos como el anterior de transporte o robo de materiales. Y el 7 es ausencia de conectores. Muy seguramente durante la instalación se omitieron algunos pasos y no se tuvo en cuenta la ausencia de algunos conectores. Otros hechos un poco, creo que son un poco alarmantes. El año 2023 ha sido el récord durante los últimos 4 años en las pérdidas de eficiencia y rendimiento en sistemas fotovoltaicos. Al menos un 94% de los sistemas instalados reportaron pérdidas, de los cuales más del 47% de esas pérdidas se reportaron en sistemas abajo de 5 megavatios. Aún sigue siendo los monocristalinos, las tecnologías de paneles monocristalinas, teniendo mejor rendimiento que las policristalinas. Y las pérdidas, pues, sobre 3.3 dólares por kilovatio instalado. ¿Cuáles son los retos que estamos encontrando ahora? Es el cambio principalmente del tamaño de los paneles solares, que está relacionado a la potencia que generan. Actualmente ya encontramos paneles de 700 y 800 vatios de salida, incluyendo también los que son paneles de generación bifacial, perdón, se me cruzó la palabra, bifaciales, así que el factor de rendimiento y de potencia pues se va a aumentar un 4 o 5%, pero ya encontramos de 700, 800, lo último que vi en el último evento que participamos en Alemania, ya se fabrican mantas fotovoltaicas, es decir, paneles que pueden exceder los 10, 15 metros de longitud. La potencia se va a incrementar mucho más. La tendencia del uso de paneles flexibles ya está presente, lo que permite instalaciones mucho más livianas, mucho más flexibles. Eso lo vamos a ver más común en nuestras instalaciones en Latinoamérica. Como se ha incrementado la potencia, se incrementa la eficiencia, el tamaño, lo que ha permitido optimizar el área en muchas instalaciones fotovoltaicas, muchas instalaciones que se instalaron de pronto al comienzo del 2000, donde teníamos potencias de 100 y 200 vatios por panel, se están repotenciando y se están cambiando a paneles mucho más grandes. Los retos que tenemos en campo, empresas de servicio y empresas de fabricación de instrumentos de pruebas, es el manejo de las corrientes y voltajes que se están manejando en este momento. Cálculos de corrientes de cortocircuito con instrumentos son muy escasas, no hay instrumentos en el mercado, de pronto uno. El manejo de corrientes, que está limitado ahora a 1500 amperios y 1500 voltios por sistema, se ha mantenido, pero hay un temor que pueda incrementarse a 2000 voltios y 2000 amperios en los 3 años que vienen.
Eso cambiaría muchos factores en la instalación. Solo por nombrar algunos aspectos que están cambiando. Quise hacer un resumen de los estándares que están relacionados con sistemas fotovoltaicos. Son muchos, solamente los estoy enunciando acá. El número más grande que he encontrado es de la IEC, que tiene más participación con normativas, guías y estándares. La información del IEC es la que se ha adoptado más en la práctica de pruebas en sistemas fotovoltaicos, con información del IEEE. El UL también tiene bastante información muy interesante en seguridad especialmente para instalaciones en techos y en instalaciones especiales como escuelas, hospitales y algunas industrias clasificadas. De nuevo, traté de resumirlas, son muchas. La presentación la voy a hacer basada en la información de la IS 62446, la que se ha adoptado internacionalmente o la que ha servido de guía, porque todavía encontramos prácticas en campo que están fuera de los estándares. Simplemente se adopta una conducta de pruebas y es la que se ha mantenido. Pero la referencia que estamos siguiendo es la 62446, para tener en cuenta de pronto la UL 2703, que habla de conexiones mecánicas, toda la parte de manejos de torques y conexiones equipotenciales es también bastante útil. Esta información yo creo que les va a quedar al final de la presentación para que la usen de referencia. Un resumen de la 62446 maneja dos categorías principales y unos categorías adicionales. En la categoría 1 manejamos que cubre todos los sistemas. Cualquier sistema fotovoltaico debería pasar por una inspección visual, pruebas de continuidad, pruebas de polaridad, de voltaje y de corriente, circuito abierto, voltaje de circuito abierto, medición de corriente de cortocircuito o corriente operacional. Este es un tema que ha sido de debate en la práctica en campo, ya que no hay dispositivos de la mano que puedan hacer corrientes de cortocircuito y a la vez medirlos. Entonces se adopta la medición de la corriente operacional, la corriente que esté circulando en el sistema. Y medidas de aislamiento, también un tema que no se entendía muy bien hace un par de años. Fugas de corriente a tierra, entonces de pronto puede hacerse con pinzas o mediciones a tierra. Y lo más importante que se hace énfasis es mantenimiento de datos históricos para poder evaluar las condiciones del sistema, cambios en el sistema. Recuerden que sistemas fotovoltaicos son bastante vulnerables a cambios atmosféricos, ¿no? La presencia de irradiación solar o no, nubes, sombras. Así que es muy bueno mantener récords y siempre consultarlos cada vez que se vaya a hacer otro tipo de pruebas y mantenimiento. Esto es categoría 1. Una vez, según el estándar, una vez se hayan pasado y aprobado la categoría 1, podríamos pasar a hacer la categoría 2 si se requiere, que es hacer medición de curvas de corriente y voltaje para estimar el rendimiento de la instalación. Termografía. Aquí coloco unos datos de lo que requiere el estándar para termografía en la resolución de las cámaras. Y como pruebas adicionales, que sería ya la parte 3, entonces se pueden hacer pruebas de voltajes a tierra, pruebas en los diodos, en los paneles. Es un poco más complicado porque muchos de los diodos están cubiertos por siliconas y lo que implicaría un trabajo manual bastante intenso. Pruebas húmedas. Es una práctica, estas pruebas adicionales son para encontrar fallas. Una vez un sistema se ha expuesto a medios húmedos, va a poder descubrir o sacar a la vista fallas. Así que estas son, el estándar explica cómo se hace, pero en resumen es con un Sprite, agua y jabón, se
se humedecen cajas combinadoras, inversores, conductores, conectores, y se hacen las mismas pruebas de la categoría 1, pruebas de aislamiento, continuidad, corrientes y voltajes, para ver qué ha cambiado en el sistema. Y evaluación de sombras, que también puede ayudar a entender un poco el rendimiento de la planta. Entonces, en resumen, lo que hacemos con la IEC, con esta norma, y es algo que quería un poco clarificar aquí en esta presentación, porque por eso lo llamamos pruebas generales, suena un poco abierto, pero vamos a cubrir solamente la parte de DC de la instalación, que es básicamente esta parte. La parte de AC la cubrimos en otro tipo de presentaciones. La mayoría de AC es calidad de energía y control, protecciones y cables. Y la parte de manejo de cargas la manejamos también en otra sección, y baterías también la podemos manejar en otro tipo de presentaciones. La razón por la que se divide es porque la parte AC y DC normalmente tiene unas fronteras contractuales en equipos de trabajo. El equipo de DC hace su trabajo y se lo entrega al equipo de AC, y no se involucran, por ejemplo, en el manejo de cargas, que puede ser otra frontera contractual. Vamos a empezar con inspecciones visuales que buscamos en campo. La presencia de efectos ambientales, corrosión, polvo, efectos de la presencia de animales, especialmente aves, van a dejar suciedad. Aparte de poder encontrar daños físicos en los paneles, hay sitios en los que es muy frecuente encontrar proyectiles de cualquier razón, bien sea piedras o proyectiles que se encuentran en el. Vamos a pasar a inspección de cables. El efecto que tienen los efectos ambientales, como vemos, estos cables se encuentran en muy mala condición. Efectos de irradiación, por ejemplo, no solo por la exposición directa al sol, pero también por la reflexión de la tierra. Es algo que también los afecta demasiado. Presencia del ambiente, nidos, como en este caso es muy común encontrar en las canaletas, nidos de aves, de roedores, de hormigas, por ejemplo. Es muy común, y ellos van a afectar el aislamiento de los conductores. Es muy frecuente encontrarlos. Como en este caso, para evitar la presencia de termitas y hormigas, pues se usó espuma expansiva, pero fue invadido de nuevo y se utilizó bueno, ahí se alcanzaban a ver los agujeros en donde ingresaron de nuevo las hormigas. Así que son daños muy frecuentes, dependiendo también en el área en donde se encuentre la instalación. Van a encontrar problemas diferentes. La presencia de animales que deben ser protegidos por regulación ambiental. Así que en muchos casos, muchas plantas tienen que vivir con este tipo de problemas que encontrarían, ¿no? Ambientales. Curvaturas excesivas en conductores, por ejemplo. Además, si están expuestos a condiciones ambientales, van a romperse muy fácilmente. Estos aislamientos se vuelven frágiles y van a causar algún tipo de contacto directamente a cualquier elemento equipotencial, como son las estructuras de la planta solar. ¿Qué más encontramos en sistemas? Conexiones inadecuadas. Coloqué aquí una fotografía de cómo debería ser, qué es correcto y qué no es correcto. Debería haber normalmente un espacio en el momento de hacer la conexión, precisamente para mantener los conectores internos en una condición adecuada.
cuando se cierran excesivamente se pueden desconectar internamente o simplemente físicamente dañar. Es una de las prácticas en campo, es inspección visual. Los siguientes que son medidas de polaridad, voltajes y corrientes, medición de voltaje de circuito abierto y corriente operacional. Normalmente se ejecuta en campo con bien sea multímetros adecuados con las condiciones del sistema. Lo hacemos también con pinzas amperimétricas que puedan medir AC y DC. Las condiciones que están exigiendo los sistemas ahora es que al menos lleguen a 1500 amperios y el voltaje del sistema lo requiere. Con estas pinzas, pues la ventaja de una pinza es que no hay necesidad de interrumpir los circuitos para medir corrientes. Se pueden medir corrientes en diferentes cables al mismo tiempo con referencia a tierra para buscar algún tipo de fuga. Se pueden medir a nivel de caja combinadora o inversor, o también se pueden interrumpir los paneles y hacer la conexión directa a los conectores de estos paneles, ¿no? Teniendo las precauciones necesarias de desconexión del sistema, que también la IEC explica cuál sería la rutina de desconexión. La ventaja que tiene, pues que se pueden medir corrientes, verificar voltajes al mismo tiempo con un mismo instrumento. Y la ventaja también que tengan algunos de ellos de ofrecer conectividad, como en este caso estos productos ofrecen conectividad Bluetooth, pueden guardar datos de al menos 4 instrumentos conectados al mismo tiempo y poder contrastar diferentes parámetros desde temperatura, voltajes, corrientes y tomar conclusiones de la condición del sistema. Otros de los aspectos que necesitamos entender en campo es la medición de la irradiancia, por lo menos entender qué valores están presentes en esta planta fotovoltaica, ya que de la medición que nosotros obtengamos del voltaje, voy a cambiar aquí la diapositiva un momento, de voltaje y corriente depende de las condiciones estándares de diseño de los paneles solares. Normalmente ellos están diseñados a 1000 voltios y, a 1000 vatios por metro cuadrado, que son las condiciones estándares de manufactura, y a 25 grados de temperatura. La medición que nosotros obtenemos con estos medidores de bolsillo, en este caso estoy haciendo un ejemplo acá conveniente que es de 833, debido a que están diseñados a condiciones estándares, simplemente hacemos una división de ese valor y lo multiplicamos por el valor de la corriente que especifica el panel en su placa de datos. Ese debería ser la corriente que está circulando en ese momento, basado en el valor de irradiancia. Lo mismo la potencia. Tomamos los 400 vatios, que sería en este caso este panel, y eso es lo que deberíamos estar midiendo en realidad. Entonces, estas son unas de las mediciones que utilizamos para contrastar los valores en campo. Inspección térmica. La inspección térmica, la gran ventaja que tiene es que podemos visualizar daños y cambios en el sistema sin necesidad de tener un contacto directo con él. Lo que estamos buscando con una cámara térmica es cambios visuales. Inicialmente vemos que en estos paneles vemos algunos trazos un poco amarillos, y lo que hacemos con la cámara es buscar puntos rojos, hot spots. No solo en los paneles, también lo podemos hacer en cualquier tablero de distribución, cajas combinadoras y inversores. A ver si me cambia acá. Este es un ejemplo de lo que estaríamos buscando. El IEC en esta misma norma
tiene ejemplos claros de qué estamos buscando. En este caso estamos buscando localización de puntos rojos. En este caso hay fronteras muy marcadas en los paneles y en este caso vemos puntos específicos muy seguramente en donde se encuentran los diodos del panel. También cambios en la estructura del panel o puntos rojos en cualquier caja combinadora, lo que estaríamos buscando. El ISE, el estándar, muestra patrones en donde decimos ya si la ubicación de los puntos rojos es hacia un lado, hacia el otro. Hay un comportamiento ya predefinido que se podría seguir con este estándar. Cuando encontramos puntos rojos, lo que más estaríamos buscando es identificando problemas en los diodos, como en este caso, aunque se vea el punto rojo en esta parte del panel, muchas veces cuando vamos a inspeccionar visualmente no logramos ver el daño físico en los diodos, pero es lo que más encontraríamos. La presencia de franjas rojas en un panel muy seguramente está relacionado con daños en los diodos del panel. En otros casos podemos encontrar microfisuras que son mucho más frecuentes ahora que antes. Antes ni siquiera se hablaba de microfisuras, ahora son mucho más evidentes en plantas fotovoltaicas. Y estas también se pueden detectar con termografía. Algunos servicios que se hacen en campo para detectar los efectos de fisuras o microfisuras son trabajos de luminiscencia en campo. ¿Qué pasó? Yo la apagué. ¿Qué más encontramos en termografía? Lo que buscamos es también cambios en los conectores. Como vemos acá, vemos puntos rojos concentrados en diferentes conectores. Como en este vemos también concentración en el centro o en los cables. O en estos derivadores que se están usando también en parques fotovoltaicos, la concentración de temperatura. Hay una asociación en concentración de puntos rojos y pérdidas de alamiento en plantas fotovoltaicas o en cualquier conexión. Y son los puntos que estaríamos buscando. Si vemos presencia de puntos rojos evidentes en conectores, podríamos tener condiciones de corrientes de fuga y pérdida de alamiento. Es muy fácil ignorar la condición de los conectores internamente, ya que visualmente no es fácil, tendríamos que desarmarlos, pero entonces pruebas de aislamiento y termografía nos podrían ayudar a identificar el envejecimiento de estos conectores. Como indiqué anteriormente, uno de los mayores problemas es la combinación de conectores. Muchos ignoramos al momento de pedir una orden de paneles con qué conector va a llegar. Asumimos que todos van a ser compatibles, pero la variedad de conectores es grande y es una de las causas de fallas en sistemas fotovoltaicos, como ya indiqué al principio de la presentación. Vamos a revisar unos conceptos rápidamente para poder pasar a algunas pruebas de continuidad y aislamiento. Nuestros instrumentos, como la mayoría de los instrumentos, funcionan basados en la ley de Ohm. Bien sea usamos una corriente de prueba o un voltaje de prueba para hallar la resistencia o una combinación de los otros dos para hallar la otra variable. En algunos casos incluimos un tiempo para empezar a hablar de frecuencias, pero es basado en corriente y voltaje y resistencia. Para tener en cuenta también las limitaciones de los instrumentos, no todos los instrumentos son adecuados para hacer cualquier medición. La potencia de salida de los instrumentos es muy importante, especialmente si estamos midiendo grandes distancias, como en este caso con este instrumento estamos utilizando puntas de prueba que pueden extender hasta 300 metros. Necesitamos que la potencia del instrumento sea constante, así que fuentes de corriente constante y de voltaje constante. Es importante tener esto en consideración cuando hacemos pruebas en campo.
Conceptos de resistencia, qué es grande, qué es pequeño. Empezamos por un ohmio. Las pruebas que hacemos en campo están basadas en 3 métodos, en métodos de 2 terminales, 3 terminales y 4 terminales. Basados en el tipo de instrumento, la corriente de prueba que usa el instrumento, el voltaje de prueba que usa el instrumento también. Y empezamos con medidas de resistencia. Medidas de resistencia que es lo que normalmente encontramos en un multímetro digital. Manejamos corrientes muy bajas y voltajes relativamente bajos, que son 5 voltios. Luego pasamos a continuidad, donde no vamos a encontrar valores de medida de más de 100 ohmios. Puede subir a un poco más dependiendo del instrumento, pero incrementamos la corriente a 200 miliamperios. Mantenemos el voltaje de 5 voltios. Nos vamos al otro extremo, que es aislamiento, donde utilizamos voltajes muy altos, hasta 15 kilovoltios o más, corrientes muy bajas, y ya los valores que medimos son del orden de kiloohmios hasta teraohmios. La idea es aplicar un voltaje para encontrar un corto, buscar donde hay una corriente que está pasando entre dos elementos en los que deberían estar aislados. Mientras que por el otro lado, bajas resistencias, utilizamos corrientes muy altas, voltajes muy bajos, y es el concepto opuesto. Aplicamos una corriente muy alta para buscar en dónde hay una diferencia de potencial. Con este sistema podemos medir desde nanoohmios en muchos casos hasta kiloohmios, dependiendo las características del instrumento. Entonces, voy a empezar a hablar de 2 terminales, paso a 4 terminales, que son los que utilizamos en prácticas de pruebas en campo, y luego aislamiento, que son las prácticas con 3 terminales. 2 terminales, este es un ejemplo de cómo mediríamos la resistencia de un elemento. Cuando conectamos las puntas de prueba del instrumento, va a haber una resistencia de contacto típica del ejercicio de la prueba, más la resistencia propia de las puntas de prueba. Una vez el instrumento va a medir esta resistencia que queríamos medir en este punto, él va a sumar todas las resistencias que encuentra a su paso. Entonces, hay que tener en cuenta cuando usamos un multímetro, el multímetro va a tomar en consideración las resistencias que encuentra a su paso. ¿Qué sucede cuando combinamos materiales y necesitamos medir la resistencia de un punto a otro? En este caso, recuerden que el cambio de medio va a permitir que haya una diferencia de equipotencial cuando la corriente está viajando de un punto a otro, lo que va a ocasionar que la resistencia cambie. Va a haber diferentes valores de resistencia en ese camino, en ese recorrido. Lo que hacemos es que hacemos 2 mediciones, una medición en una dirección, determinamos ese valor de resistencia, y luego una corriente en el sentido opuesto y medimos esa resistencia. Y al final tomamos el promedio de ese valor, que es el que tomamos como valor definitivo de esa medición. Otros aspectos que debemos tener en cuenta es cuando hacemos acoples mecánicos, el torque excesivo también va a afectar el paso de esa corriente entre 2 medios. Es algo que a veces se ignora, no se siguen los valores de torque recomendados por los fabricantes, y vamos a experimentar pérdidas o de pronto fallas. O algo que también se encuentra y es muy común es la combinación de materiales que no están diseñados para aplicaciones eléctricas. Especialmente tornillos que de pronto son para industria automotriz o para fabricación de cualquier otro objeto, y simplemente se instala porque no había otro más disponible, y ahí ya se está afectando el rendimiento del sistema. ¿Cómo funciona el de 4 terminales? El método de 4 terminales permite medir la resistencia en puntos específicos, en este caso la resistencia entre P1 y P2. Lo que hacemos con el instrumento es aplicar una corriente que va a circular por todo el sistema, y medimos el voltaje entre P1 y P2, y se hace el cálculo por ley de Ohm, y simplemente se mide la resistencia entre esos 2 puntos. Con esta técnica se ignora la resistencia de las puntas de prueba,
no se tienen en cuenta, ya que él solamente mide la diferencia de potencial entre estos dos puntos y permite calcular la resistencia. Este tipo de puntas son articuladas, retráctiles, son muy apropiadas especialmente cuando manejamos aluminio como en sistemas fotovoltaicos, ya que el aluminio se corroe muy rápidamente, así que necesitamos perforar la superficie de estos metales para poder hacer un contacto adecuado y poder hacer una medición. Estas puntas, que las llamamos puntas Kelvin, se encuentran en diferentes formas, desde pinzas o con puntas retráctiles o puntas fijas también, dependiendo de la aplicación. Y recuerden, la potencia del instrumento nos va a permitir hacer mediciones en grandes distancias. El método de 4 terminales, ¿cómo funcionaría en la práctica? Como indiqué en el anterior gráfico, entonces aplicamos una corriente entre C1 y C2 y el instrumento va a medir la diferencia de potencial entre P1 y P2 y determinamos el valor de la resistencia. Para tener en cuenta que es un repaso de teoría aquí con gráfica rápidamente, cuando la temperatura y la corriente aumenta, la resistencia de los componentes cambia. Cuando juntamos la corriente y temperatura que se están incrementando con la resistencia, los aislamientos de los sistemas caen, ¿no? Entonces van a fallar. Pérdidas de energía: si aumenta la corriente y la temperatura, la potencia aumenta, y si no está siendo utilizada eficientemente, pues se consideran solamente pérdidas y van a afectar también funcionamiento de los sistemas. Y finalmente, combinando efectos ambientales, aumentos de temperatura, de resistencias, con el tiempo, pues el aislamiento también se va a afectar. Es algo inevitable en muchos casos, y en algunos casos es precipitado porque no se ha hecho el mantenimiento adecuado o las mediciones correctas. Este es el método de 3 terminales. En 3 terminales tenemos un positivo, tenemos el terminal negro, el negativo, y el terminal de guarda, este azul, que en muchos casos al ver la G se cree que es un terminal de ground, de tierra. No, es un terminal de guarda. El concepto del terminal de guarda ha estado en el sistema, en la industria por más de 100 años. No es algo nuevo, es algo que ha estado en la industria por muchos años. ¿Cómo funciona? En práctica, el instrumento lo que va a hacer es, aquí estoy pasando un video en donde se explica se va a medir el aislamiento en un elemento y va a haber una corriente superficial que va a viajar por este elemento debido a contaminación o envejecimiento, lo que va a ocasionar una medida incorrecta de la resistencia de aislamiento. El terminal de guarda lo que hace es sustraer esa corriente de fuga o superficial de la medición, así que nos da un valor mucho más adecuado o correcto. En muchos casos podemos encontrar que las resistencias han cambiado por presencia de humedad solamente, no necesariamente de humedad y condiciones ambientales, suciedad, por ejemplo. No necesariamente porque el aislamiento o el aislador, como está en esta fotografía, haya fallado. En sistemas fotovoltaicos, ¿cómo lo hacemos en práctica? Conectamos el negativo de nuestro instrumento a tierra, el positivo a cualquiera de los 2 strings. En este caso estamos en el rojo, el positivo, y el terminal de guarda lo conectamos en la superficie de los aisladores. Dependiendo la experiencia del técnico en campo, pues aquí utilizamos un conductor desnudo para eliminar cualquier corriente de fuga que esté presente. Otros métodos que se utilizan es para estimar cualquier corriente de fuga que esté viajando por fuera de estos conectores, es enrollar los conectores en papel aluminio, y ese puede ser ya un electrodo que podemos llevar al terminal de guarda del instrumento.
En donde podemos encontrar fugas en conductores, en estos conectores, perdón, conectores que están conectados directamente a las estructuras de las instalaciones. Con el tiempo pueden presentar algún tipo de fuga que, aunque sea menor, con el transcurso del tiempo ya pueden pasar a causar un accidente mucho más grande. En otras series de presentaciones muestro cómo estos conductores pueden fallar en la práctica, pero no lo incluí en este caso, lo podemos hacer en otra ocasión. ¿En dónde encontramos entonces bajas resistencias? En sistemas en donde necesitamos que la corriente viaje sin arriesgar la vida del personal o la integridad de los sistemas, mientras que aislamiento en sistemas en donde necesitamos que, por ejemplo, conductores no se toquen entre ellos, donde necesitamos que no haya paso de corriente. ¿Qué tipo de problemas de aislamiento o fugas de corrientes estamos buscando en sistemas fotovoltaicos dependiendo de la instalación? Este es solamente un ejemplo. Fugas de positivos o negativos a tierra o de manera inversa, de pronto la tierra de la parte AC está pasando algún tipo de fugas a nuestros conductores. Contactos directos con las estructuras metálicas también puede ser otro tipo de fallas que se encuentran con mediciones de aislamiento. Una vez llevamos los conductores a tierra, pues pueden estar expuestos a cierto tipo de condiciones, ¿no? Humedad o animales que estén simplemente comiéndose el aislamiento, como en algunos casos. Pruebas de aislamiento nos pueden ayudar a detectar fallas con estos conductores. ¿Cómo hacemos estas pruebas de aislamiento en campo? A ver si ya me aparece acá un video. Entonces verificamos que no haya presencias de voltajes. Primero la seguridad ante todo. Luego procederíamos a medir que no haya presencia de corrientes con pinzas o multímetros. Y conectamos nuestro terminal negativo a la tierra del sistema o de la caja combinadora, o en este caso de este inversor, nuestro terminal de guarda. Y en este caso vamos a hacer la prueba de aislamiento solamente del string positivo. Es así de sencillo, no tiene ningún otro tipo de trabajo adicional. Algo para tener en cuenta, entonces, ¿qué valores de aislamiento estamos midiendo? Lo voy a repasar en unas diapositivas que vienen. Podemos hacer pruebas de aislamiento, entonces, a nivel de caja combinadora. Estas son pruebas hechas en un inversor. Podemos hacerlo también a nivel de inversor o a nivel de panel. Podemos interrumpir los strings, conectar nuestro punto a tierra y conectar nuestro instrumento al string positivo o negativo, dependiendo del tipo de falla que estemos tratando de ubicar. En algunos casos, sí ha sido una tendencia de hacer aceptación de productos en sitio por la cantidad de fallas que se están presentando en equipos que se llevan a campo. En algunos casos se hacen pruebas de aceptación de paneles buscando que al menos los marcos estén correctamente aislados, que no hayan fugas entre ninguno de los conectores a tierra o fugas en la superficie de los paneles, que también es algo que se ha encontrado frecuentemente. Problemas que hemos encontrado también con aislamiento ha sido relacionado con conectores rápidos, como en este caso, conectores que van a afectar el aislamiento de los conductores. Si utilizamos este tipo de conductor, va a perforar el aislamiento, y cada vez que perforemos un aislamiento estamos dando la oportunidad a que se presenten fallas, ¿no? No estoy diciendo que este conector sea malo, simplemente de pronto sea para una aplicación muy específica, pero ha sido el reporte en campo. Ese tipo de conectores ha presentado bastante fallas. Encontramos también bastantes derivadores para hacer conexiones mucho más rápidas y convenientes.
y este tipo de conexiones rápidas donde llevamos un carrete y empezamos a hacer las derivaciones para cada juego de paneles o strings, con el ánimo de poder pues, instalar más rápidamente sistemas, pero necesariamente no estamos garantizando un correcto aislamiento o eficiencia del sistema. ¿Qué valores de voltajes de prueba deberíamos utilizar en una prueba de aislamiento? Esto es basado en el ANSI. Hay bastante influencia de la experiencia que se tenga en campo. Por ejemplo, en un sistema de voltajes nominales de 1 kilovoltio, se sugiere que se hagan pruebas de 1 kilovoltio y se espera que se tengan resistencias de aislamiento de al menos 100 megaohmios, mientras que la IEC es un poco más flexible. En este caso, para sistemas de 1 kilovoltio, aplicamos el mismo kilovoltio y buscamos resistencias de 1 mega solamente. Experiencia en campo, así sigan la IEC, no tienen valores de aceptación de menos de 20 o 60, dependiendo lo que tengan en campo, pero estando cerca al 1 megaohmio ya estamos a riesgo de identificar algún tipo de falla. ¿Qué es importante en pruebas de continuidad? En pruebas de continuidad, lo que queremos es buscar los métodos más fáciles para evacuar corrientes de falla, bien sea por efectos atmosféricos o por efectos de una maniobra, por ejemplo. Buscamos que esas corrientes de falla sean evacuadas a nuestro sistema de tierra. Lo que hacemos nosotros en campo y lo que se está haciendo en muchos sistemas es utilizar instrumentos de baja resistencia con puntas de prueba que se puedan extender al tamaño a la longitud de un string y conectarlo a los instrumentos de baja resistencia. Podemos conectarlo directamente a las estructuras como nuestro polo negativo y bien sea medir la resistencia contra un electrodo a tierra, por ejemplo, que esté presente. Las mediciones de baja resistencia, entonces de nuevo, pues a un lado pues extendemos estos carretes o puntas de prueba de grande longitud, y en el otro lado pues conectamos bien sea al marco o a las estructuras para poder determinar la baja resistencia y continuidad de esa instalación. También lo hacemos entre strings, como es el caso en esta práctica que hicimos. Buscamos también la continuidad a los sistemas de protecciones contra descargas atmosféricas. Recuerden, muchos de ellos siguen el sistema de zonas y de sistemas, como se hace en sugerencia por algunas normas. Se determinan nuestras zonas de protección para garantizar que ningún rayo va a impactar nuestro sistema, y se instalaría un descargador, un pararrayos, por ejemplo. Ese iría conectado también a nuestro sistema equipotencial, y también buscaríamos medirlo, esa continuidad en nuestro sistema, bien sea marcos, cualquier elemento del sistema que pueda cargar una corriente debería medirse la baja continuidad. Una de las prácticas que encontramos en campo cuando medimos continuidad, al momento de decir o de hablar del ejercicio de medir continuidad, todos se imaginan esto, que vamos a usar el multímetro y lo ponemos en la función de continuidad, que suene la alarma, ¿no? Cuando suene la alarma es porque está continuo el sistema y es una indicación de que está funcionando. Sin embargo, si hacemos la prueba de continuidad en este ejercicio, por ejemplo, de punta a punta acá, no va a ser una indicación del correcto estado de nuestros conductores o conexiones, ¿no? Como vemos acá, mientras que una medición con 4 puntas nos da un valor muy pequeño, un multímetro da un valor muy alto. Es algo que no es inconsistente. Los valores con baja continuidad nos pueden
indicar cambios menores en un sistema. También nos puede ayudar a detectar cambios mecánicos en cualquier sistema equipotencial. Nos puede ayudar a detectar también cuando hay ausencia de conexiones, como en este tipo de marcos en paneles que no son conductivos. Así que tendríamos que utilizar tornillos para garantizar una correcta conexión a tierra, o cuando tenemos pinturas aislantes que no han sido removidas de nuestros puntos de conexión a tierra. Es muy útil también cuando identificamos cambios mecánicos, hacemos una medición de continuidad y podemos detectar que esos valores pequeños nos dan indicaciones. Por ejemplo, en este caso los flanches están saliendo de posición, han cambiado de forma, bien sea por efectos de vientos, de lluvias, de pronto pesos inesperados, alguien caminó encima o animales caminaron encima y se está perdiendo esa continuidad y está afectando la integridad del sistema. Mediciones de baja resistencia permiten detectar este tipo de cambios también. Eso sería parte de las mediciones que hacemos en categoría 1 y 2. Aquí paso un poquito brevemente a explicar la curva IV. Lo que hacemos es medir la corriente de cortocircuito en contra del voltaje de circuito abierto, bien sea a nivel de panel o a nivel de string. Idealmente buscaríamos, como en el caso de esta gráfica en negro, que haya un codo o una rodilla, como lo llaman, continua. Este sería el valor ideal de instalación, en donde no hay pérdidas, no se espera ninguna falla de conexiones. Mientras que como en el caso de esta gráfica azul, aunque sigue constante, esta esquina no ha cambiado abruptamente, sería una indicación de degradación natural del sistema. Pero si encontramos ya cambios muy marcados, como en esta gráfica roja, es porque puede haber celdas dañadas o presencias de sombras o suciedad que necesita ser atendida. Una vez se hace la prueba de esta curva, ya iríamos a sitio o a identificar el panel con el problema. Ya haríamos pruebas de continuidad, aislamiento, voltajes y corrientes. Y sería el mismo caso para paneles interconectados, que sería string. La curva no va a cambiar. Algo que estamos encontrando es el ejercicio de curvas IV para sistemas que tienen paneles bifaciales. En el momento nadie, lo que yo sepa, nadie está ofreciendo instrumentos que hagan IV para sistemas bifaciales. Lo que sí se propone en este momento es que se haga en dos instancias, una en condiciones normales y se cambia la posición de medición de irradiación hacia la reflexión de tierra, y se obtendrían dos curvas diferentes, pero no una que integre los dos por ahora. Pruebas adicionales que pueden ayudar a entender el comportamiento del sistema, pruebas de tierra. Entonces, el más usado es la caída de potencial. Identificamos nuestro electrodo a tierra, nuestro electrodo de corriente, y hacemos nuestras mediciones de corriente a lo largo del trayecto entre el electrodo y la corriente, hasta obtener nuestra curva de caída de potencial. Recuerden que necesitamos idealmente estar fuera del efecto de esferas de los electrodos para obtener una medición plana o consistente. Tan pronto vemos que los valores están siendo repetitivos, es porque estamos fuera de el efecto de las esferas. Una vez hemos trazado la curva, pues determinamos el 62% de la distancia, y en ese valor de resistencia lo consideramos como el valor real de la medición. Es uno de los métodos más usados, y compensamos mediciones con voltaje de contacto y voltaje de paso, que lo podemos hacer con los mismos instrumentos. ¿Qué más tenemos acá? Para largas distancias, entonces
es necesario contar pues instrumentos que puedan compensar con el valor de resistencia de estas puntas de prueba grandes o largas. Podemos complementar resultados con pinzas de tierra, con el ánimo de identificar electrodos que estén fallando. Recuerde que las pinzas son instrumentos que trabajan en lazos cerrados. Importante recolección de datos desde diseño hasta ejercicios de mantenimiento y pruebas que se estén haciendo en campo. La oportunidad de poder tener históricos, datos fotográficos y curvas de esas mediciones es muy importante. Este es un resumen de las referencias que he utilizado. La mayoría, como dije, es basado en la 62446 del IEC. Los instrumentos que usamos para acá, bajas resistencias con puntas de prueba largas que se extienden hasta 300 metros y para aislamiento también medidores de aislamiento que pueden llegar desde 1 kilovoltio, 2.5 kilovoltios o 5 kilovoltios dependiendo el voltaje que se esté manejando en el sistema. Y en medidores de tierra, me vuelvo un poco acá, los medidores de tierra que están también las pinzas de tierra para contrastar valores, resultados, y ya cualquier equipo que tengamos de mano que tenga la capacidad de medir voltajes DC. Es lo que más estamos encontrando. Esto es parte del catálogo que tenemos, como dije, solo cubrir DC. La parte AC es mucho más compleja, pero la podemos cubrir también en otro tipo de presentaciones. Eso es, Daniela. Henry, no sé si hay algún tipo de preguntas. Muchísimas gracias, Félix. Excelente webinar, muy buenos comentarios nos han puesto nuestra audiencia en nuestro buzón aquí de entrada. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos a contestar unas preguntas, unas 4 o 5 preguntas vamos a poder contestar aquí con Félix. Pero antes de iniciar la ronda de preguntas, les quiero comentar, les quiero pedir que conecten con nosotros. Nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como @MegerLatam. Ya saben que ustedes nos pueden mandar mensajes directos ahí en nuestras redes sociales, nos pueden etiquetar. Por favor, les pedimos que si es que suben una foto con productos Megers o una foto, un video con ustedes en campo, nos interesa muchísimo ver qué están haciendo ustedes en campo. Etiquétennos, mándennos a nuestros DMs, a nuestros mensajes directos y nosotros muy felizmente las vamos a repostear con nuestra audiencia. Así que ya saben, conecten con nosotros, @MegerLatam en Facebook, YouTube e Instagram. Félix, estamos listos para la ronda de preguntas. La primera pregunta que nos envían es, en un sistema de puesta a tierra, en un parque solar, ¿medir la impedancia de puesta a tierra es suficiente o hay más pruebas que debemos hacer? Esa debería ser suficiente, ¿no? Esa debería ser suficiente, pero deberían complementar mediciones con medidas de electrodos como haríamos con pinzas de tierra, pero esa ya sería un indicador de búsqueda de fallas. Esa sería el primer recurso de pruebas. Si identifican que algo ha cambiado, entonces ya recurrimos a búsqueda de falla utilizando otras técnicas, pero esa sería la inicial para determinar si aún sigue en buen estado. Excelente. Nos preguntan, ¿qué ventajas nos puede dar la medición de resistencia con 4 terminales? ¿Es suficiente medir la continuidad? La de 4 terminales, o sea, continuidad, si la medimos con 4 terminales, sí da valores y da cambios en valores de resistencia bastante significativos que nos pueden indicar si se ha perdido la conexión, así sea mecánica, si un tornillo se ha salido de lugar. Recuerden que la medición de continuidad con 2 terminales incluye la resistencia de los terminales de prueba y así estos instrumentos no van a dar cambios del valor de miliohmios, que es lo que nos estamos buscando nosotros de cambio entre cualquier conexión. Así que 4 terminales es el ideal. La recomendación es evitar utilizar el alarma, el buzzer, solo que cuando suena entonces es un
una señal de que está todo bien, no. El 4 terminales sería ideal. Gracias por la respuesta. Nuestra siguiente pregunta dice, las fallas en conectores y aislamientos, ¿a partir de qué año de servicio lo podemos encontrar? Esas pueden estar desde instalación. La última conversación que tuve con un gerente de campo en una planta solar, ellos estaban instalando conectores rápidos y al mismo tiempo que estaban conectando y viendo cómo los sistemas fallaban, los estaban desinstalando y cambiando por los conectores solares, los que conocemos tradicionalmente como MS4. Depende de las condiciones ambientales. Es un factor muy, muy decisivo. Si hay bastante humedad, presencia de algas que se van formando en esos conectores, si hay roedores que se van a comer los conductores. Tenemos experiencias en donde termitas se comen internamente los conectores y los cables y por fuera se ven perfectos, pero el aislamiento está perdido. Así que son inspecciones rutinarias que ustedes ya hayan implementado en campo las que van a decidir con qué rutina la deben hacer. En muchos casos, pruebas de aislamiento las hacen 2 veces al día cada 2 semanas, por ejemplo, y esperaríamos que se hicieran solamente cada 6 meses, pero depende de las condiciones locales de la instalación. Gracias, Félix. La siguiente pregunta. ¿La soldadura exotérmica se considera una alternativa de mayor calidad para la realización de las conexiones? Es efectiva, sí, es efectiva, funciona, sí, dependiendo cómo la estén exponiendo al ambiente, pero es efectiva y es utilizada, sí, es válida. No he escuchado oposición, a menos que sean, no sé si están enterradas en sistemas que sean alcalinos o tierras que presenten algún tipo de corrosión, pero sigue siendo válido. Gracias. ¿Cómo podemos realizar una medida de aislamiento de un módulo fotovoltaico? Del solo módulo sin conectar. Entonces lo que buscamos es que no haya conducción de corriente entre los 2 terminales, entre un positivo o negativo a cualquier elemento equipotencial. En este caso sería el marco del módulo. Entonces haríamos aislamiento del positivo al marco, negativo al marco. Hay un estándar del IEC que explica cómo hacerlo. En campo se haría con 1 o 2 kilovoltios para detectar algo que sea demasiado evidente. El ejercicio ya por norma requiere al menos 600 amperios que se inyecten en forma continua y medir si hay algún tipo de voltaje presente entre positivo y negativo. Pero en prácticas básicas en campo sería negativo a marco, a cualquier tierra que esté cercana, y negativo al marco. Muy buena respuesta concisa y al punto. Siguiente pregunta. Los datos de humedad relativa y punto de rocío, ¿cómo nos influye al momento de realizar una prueba de resistencia de aislamiento? ¿Cuál sería el valor máximo de humedad relativa para realizar una prueba de resistencia de aislamiento? No, creo que no hay, a menos que se haga a nivel de investigación, se consideraría, pero idealmente se deberían hacer pruebas de aislamiento en momentos donde haya presencia de humedad, que es cuando se descubren todas estas fallas, es cuando el aislamiento en realidad está fallando y descubrimos que necesita ser atendido. Hay bastantes factores locales como la radiación. Hay sitios en donde a las 2 de la tarde o a mediodía es imposible hacer una medición de aislamiento por la temperatura y la presencia de irradiación afecta el aislamiento, pero en humedad también depende de factores locales. Como sabemos, los inversores hacen una prueba de aislamiento básica, no es prueba, es un chequeo, utiliza 200 o 500 voltios en algunos casos para verificar si es seguro entrar el sistema a producción.
pero es un chequeo básico y en muchos sistemas no va a empezar a producir hasta las 7, 8 de la mañana cuando la humedad se ha acumulado por la noche y no ha desaparecido. Todo depende del valor de resistencia que se esté midiendo en el momento. La humedad sería una condición local, diría yo, y no una condición para poder hacer la medición de resistencia de aislamiento. Gracias, Félix. Nuestra siguiente pregunta. ¿El valor de sistema de puesta a tierra entre DC y AC cuál sería? No hay una norma específica que diga qué valor de... ¿Me repites un poquito la anterior? Porque no sé si estoy... la pregunta la repites, por favor. El valor de sistema de puesta a tierra entre DC y AC, ¿cuál sería? Ya. Sí, no hay un valor específico que se haya adoptado internacionalmente. Algunos dicen que abajo de 5 ohmios es lo ideal. En Estados Unidos se promueve que esté alrededor de 20 ohmios y lo mueven desde 20 hasta 60 ohmios. Siempre y cuando todo esté al mismo valor y potencial debería funcionar. Los valores de tierra tienden a ser un poco más altos en sistemas fotovoltaicos. Si las preguntas se hicieran en un contexto norteamericano dirían 20 ohmios. En el contexto europeo lo bajarían a 5 ohmios. Pero no hay una adopción internacional, depende de prácticas locales. Listo, gracias. Una pregunta más, dame un segundo. Sí, ¿podrían ampliar el por qué los conectores deben tener ese espacio y no cerrados totalmente? Ya, esta pregunta yo también la he hecho a los fabricantes de los conectores. Una de las razones es por la que al cerrarlo completamente, estos puntos de acople en donde se mete, recuerden, el cable va acá por dentro y se poncha o se cierra acá con las pinzas. Al hacer un cierre completo, voy a buscar la diapositiva acá, se van a empujar esos pines excesivamente del macho a la hembra y se van mecánicamente va perdiendo sus características. Aunque sabemos que conectores en sistemas fotovoltaicos se abren de forma limitada, el número de acoples máximo está limitado como a 100 veces, no más, a menos que sean especiales en oro y otras cosas que son las puntas de prueba, sí dirían al menos 1000 o 500. Son limitados, así que es por eso que se debe cuidar este tipo de torque excesivo en los conectores. Aquí nos dicen, excelente información, abre los ojos sobre la industria. Muy, muy clara tu presentación en realidad, Félix, gracias. Gracias. No sé si hay más preguntas, no alcanzo a verlas todas. No, por ahora creo que ya no hay más preguntas. Igual ustedes saben, la audiencia sabe que si es que llegan a tener alguna pregunta, nos pueden escribir directamente. Nos pueden enviar un correo electrónico a csawebinars@megger.com y conforme podríamos, si es que hay muchísimas más preguntas que sigan llegando, podríamos ver la posibilidad de hacer un panel de preguntas próximamente. Quiero darles Quiero agradecerle a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy, estar con nosotros. Gracias a nuestros compañeros de la IEEE, Henry y Raúl, que nos ayudaron también, nos colaboraron con este webinar, a Luciano por parte de nuestro representante Ansor, obviamente a ti, Félix, por todo tu conocimiento, por esta presentación tan buena y súper clara, y también a Moisés por aquí ayudarnos con las preguntas. No sé si es que, Félix, tal vez tengas algunas últimas palabras para nuestra audiencia. Pues agradecer su participación. Estas diapositivas creo que van a estar disponibles para compartir al final. Así es. No, al final, en la encuesta, por favor, si nos pueden poner ustedes
hay una pregunta específica y ustedes nos pueden requerir la copia del PDF de la presentación y nuestro representante local se las dará llegar. Correcto, y creo que va a haber una nota de aplicación de búsqueda de fallas en tierras que va a estar disponible para descargar también. Sí, Y así recuerden, a través de nuestros amigos de ANSOR pueden coordinar otras iniciativas, visitas a campo, otro tipo de campañas con amigos del IEEE también. Así que muy dispuesto y muy abierto a cualquier propuesta. Así es. Henry, no sé si es que te quieres tú despedir de la audiencia. ¿Podrías abrir tu micrófono, tu cámara? Sí, bueno, quería agradecerles a todos por acompañarnos en este webinar, a Meyer y a Ansor, que nos apoyó a hacer el enlace a través de Meyer. Y también nos invitamos a todos a el CONCAPAN, que va a ser aquí en Honduras, del 8 al 10 de noviembre, donde pueden también ver algunos de los equipos de Meyer, platicar con sus representantes, Axor, compartir con la personal del IEEE y al mismo tiempo aprovechar e invitarlos a unirse al IEEE y esperamos que nos sigan también en nuestras páginas sociales y los esperamos en futuros eventos. Y nuevamente, gracias a todos por acompañarnos, a Meyer, a Luciano, a ti Daniela y a Ansor que nos apoyó. Nuevamente, muchísimas gracias. Esperamos una siguiente oportunidad que se nos dé. Gracias, Henry. Moisés, ¿tienes unas últimas palabras para nuestra audiencia? Sí, bueno, agradecerle a Henry y a Raúl por la confianza en Meyer, a Luciano por ser el enlace como nuestro representante local, a ti Daniela por la gestión interna dentro de Meyer con todo este trabajo excelente como siempre, y obviamente a nuestro amigo Félix por tanto conocimiento compartido, tantas experiencias que al final enriquecen a nuestros usuarios en la selección de las mejores alternativas para sus propuestas y sus actividades. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, gracias a Félix por tu tiempo, por la presentación. Así que ya saben, por favor, les invitamos a que llenen nuestra encuesta, ya que la misma nos ayuda a seguir mejorando nuestros webinars. También nos ayuda a saber qué temas son de interés para ustedes, para nuestros siguientes webinars. Así que, por favor, llenen esa encuesta. Ahí también pueden ustedes pedir una copia de la presentación. Sin más, voy a proceder a cerrar la sesión. Muchas gracias por estar aquí, acompañarnos. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Hasta luego.